¿Ustedes luego del COVID han tenido como, no sé, como ciertos problemas de memoria, de concentración, como que están haciendo algo y luego se les olvida, como que pensaban algo o estaban diciéndole algo a alguien y de un momento a otro se les fue como como el hilo de lo que estaban hablando? Pues bueno, hoy vamos a estar hablando de este tema. Y si de pronto usted o a usted le ha pasado, si tiene algún amigo, algún familiar al que le haya pasado, la invitación es para que le comparta esta transmisión en vivo, porque hoy vamos a estar respondiendo preguntas con una experta en el tema. ¿Qué mejor que hacerlo con una persona que conoce perfectamente el funcionamiento del cerebro? Es nuestra invitada. Doctora Martínez, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, doctora, muy bien. Feliz, contento, porque después de tanto tiempo que llevamos como hablando de, Un este, de, tema. esta, de esta invitación y de esta transmisión, por fin lo pudimos hacer posible, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, gracias. De acuerdo. También muy emocionada y he estado revisando el tema porque este post-COVID nos tiene con muchas preguntas, ¿no? Y la verdad es que todos los días la consulta no me acuerdo bien de las cosas, me siento confusa, me siento fatigada, es a diario, ¿no? Es decir, la infección, no solo la infección, la primera primoinfección, sino la reinfección y la coinfección son temas súper interesantes y no necesariamente se relacionan con el grado de severidad de la infección. Puede ser que tu infección no haya sido intrahospitalaria, haya sido en manejo en casa. Sin embargo, se puede ver el cambio de memoria, ¿no? Y eso es importantísimo para uno. Y lo otro llamativo es que no necesariamente tienen que ser adultos mayores, pueden ser sencillamente pacientes adultos medios y entonces uno para laborar, para ejercer su vida normal, se vuelve un tema complicado de entender, ¿no? Claro, porque, doctora, finalmente creo que antes de que entremos en materia, ¿no? Yo quiero darle nuevamente un contexto a las personas que se están conectando con nosotros a esta hora de la noche y a quienes les enviamos un saludo y también una invitación muy grande para que compartan este live. ¿De qué vamos a hablar hoy con la doctora Adriana Martínez, neuróloga, epileptóloga? Y es sobre la relación directa que existe entre el post-COVID y la pérdida de memoria y concentración. Si a usted le ha pasado algo así, a un familiar o a un amigo suyo, la invitación es para que comparte este live y pueda resolver no solo las inquietudes, sino saber qué hacer y qué no hacer. Así que esa es la temática de la noche. Vamos a estar unos minuticos hablando con la doctora Adriana Martínez sobre este tema. Antes de saber cuáles son esas implicaciones, doctora, el post-COVID, que es un tema que últimamente, por las noticias que han salido, creo que empieza a tener casi que la misma importancia, recién salió el COVID, del post-COVID. Hay muchas personas que dicen, hombre, después del COVID me empecé a sentir mal, no solo físicamente, sino que también siento que mi nivel de concentración, de memoria está disminuyendo. Así que, doctora, ¿cómo podríamos entonces, para que sentemos la base, cómo podríamos entender que es exactamente el post-COVID? ¿Qué sucede después? ¿Qué va más allá del COVID? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y cómo nos afecta? En este caso, puntualmente, en la concentración. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, digamos que existen varias teorías, todas son inmunológicas, ¿no? Principalmente lo que se plantea es que la infección lo que desencadena es una inflamación persistente, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro sistema inmune, tan pronto llega alguna infección, sale rápidamente a defendernos. Lo que sucede en la teoría para que estos síntomas persistan es que se habla de que hay marcadores específicos de autoinmunidad. Mi cuerpo está tratando rápidamente de controlar esa infección tan agresiva y lo que está ocasionando es una hiperinflamación, o sea que está muy inflamado el cerebro, funcionaría como una encefalitis, una inflamación del cerebro de manera viral desencadenada por el virus. Luego puede ocurrir lo que llamamos nosotros una disfunción endotelial, el endotelio y la capa interna de los vasos, que también se puede estar inflamando. Luego eso ocasiona un tercer fenómeno que se llama autoinmunidad, que quiere decir que nuestro mismo cuerpo, por un fenómeno de que no es capaz de parar esa inflamación persistente, ocasiona lo que se llama autoinmunidad, que es que me está agrediendo a pesar de que su primera intención era cuidarme la infección, ya luego me está haciendo daño. Se llama autoinmunidad. Cuando mi sistema de defensa activó una respuesta tan agresiva para controlar el virus, no la pudo parar y luego continuó defendiéndose y lo que está haciendo es inflamarme y dañarme a mí mismo.
Eso se llama una reactivación viral latente. El cuerpo sensa como si el virus estuviera ahí todavía, porque persiste la respuesta inflamatoria. Eso ocasiona una disfunción del sistema nervioso y finalmente es lo que genera una inflamación o una hiperinflamación persistente. Esa es como la teoría que genera. Eso está asociada como con citoquinas proinflamatorias, que ya sabemos que también están asociadas con los trastornos del ánimo. Por eso nosotros inicialmente hablábamos que la verdadera pandemia eran los trastornos de ánimo, la ansiedad, la depresión, el ataque de pánico, toda esta cantidad de síntomas anímicos. Recientemente, este año en marzo, salió una revisión sistemática en la cual hablaban de 81 estudios que reunieron sobre COVID y todo lo que hemos estado uniendo esta información. Y ya sabemos que un tercio de todos los pacientes que tuvieron una infección por COVID van a tener fatiga persistente y más de un quinto o uno de cada 5 pacientes van a tener deterioro cognitivo después de 12 o más semanas de tener la primera infección por COVID, lo cual es una población altísima, teniendo en cuenta que esto no es una pandemia, sino una endemia. Entonces, si estamos pensando que todos vamos a tener por lo menos una infección o más, uno de cada 5 pacientes va a tener un deterioro cognitivo. Obviamente que la evidencia hay que unirla con lo que vemos, pero pues este es el resultado de la revisión sistemática. Sabemos que no hay diferencia si fueron hospitalizados o no hospitalizados, porque uno podría pensar, bueno, entonces si a mí me dio más grave el problema de memoria, mi fatiga va a ser más grave. Sabemos que estos síndromes postvirales funcionan como encefalitis persistentes crónicas con inflamación del cerebro. Es que me surgen muchas preguntas, doctora. Todo lo que usted me acaba de decir es como una explosión de información. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una persona ha tenido el virus no solo una, sino 2 veces? Porque he conocido casos que por tercera y cuarta vez dicen, hombre, otra vez tengo COVID. Es más probable que una persona que tenga, así sea uno o varios contagios, en algún momento de su vida, bien sea de forma temprana o de forma tardía, va a presentar algún problema entonces de concentración, de memoria, dado lo que nos acaba de decir. En algún momento el cuerpo también empieza como a, comillas, afectarse a sí mismo. Sí, sí, porque lo que yo encontré en la revisión que hice para este tema del live es que lo que se genera finalmente es un hipoventabolismo, o sea, deja de funcionar adecuadamente ciertas áreas del cerebro, que son principalmente las áreas de la motivación, como son la corteza prefrontal dorsolateral. Y si eso sucede de manera persistente, cuando yo le quito el metabolismo a algo de manera crónica, voy a dañar el área. Entonces, probablemente hay que romper ese círculo vicioso de hiperinflamación que nos genera 1, 2 y hasta 3 infecciones. Yo siempre les digo a mis pacientes, hay que cuidarse. No, doctora, es que yo estoy vacunado. No, es que a mí ya me dio yo. No, 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 es que a uno le puede volver a dar. Y las segundas infecciones no necesariamente son más agresivas porque ya tenemos ciertos anticuerpos o ya tenemos algún esquema de vacunación, pero los síntomas post-COVID sí pueden ser más agresivos porque ya sabemos que no dependen de la severidad de la preinfección. Hay factores de riesgo, digamos, en la revisión sistemática que sale este año en marzo, hablan que sí encontraron unos factores que ser mujer, mayor de edad, que tuvieran mayor gravedad en la enfermedad aguda y mayores comorbilidades. Ellos observaron que ese tipo de pacientes tenían mayor grado de deterioro cognitivo. Otra diferencia que hace es que les da más deterioro cognitivo a adultos que en niños, así la infección sea más severa. Y decían que todo eso era por algo que llamamos nosotros que es la neuroinflamación, que es cuando la barrera hematoencefálica permite que se pasen sustancias, ya sean tóxicas o partículas virales. Eso sucede normalmente en las meningitis y en la encefalitis ya está descrita en el COVID, ¿no? Y en la neuroinflamación por COVID. Eso funcionaría como una encefalitis viral, que el virus generó una reacción inflamatoria tan severa que logró penetrar la barrera hematoencefálica, que es como el costalito que cubre el cerebro y lo protege, lo mantiene como libre de todas infecciones. Nosotros siempre, el cerebro es uno de esos órganos que está tan protegido que cualquier germen lo puede agredir mucho porque no está expuesto a la circulación. Es un órgano que lo tenemos muy cerrado, muy sacado de la circulación. Y cuando hay algo que inflama las meningias, que es como su protección, lo deja a merced de ese virus
y eso es lo que le ocasiona la encefalitis viral y la neuroinflamación. Y si más veces lo exponemos a esa respuesta inflamatoria y no se corta ese círculo vicioso, pues puede ser más agresivo este síndrome post-COVID. Así la infección sea leve. Listo, me surgen varias preguntas, doctor. Ahorita vamos a empezar a resolver varias inquietudes. Por el momento quiero hacer un pequeño, enviar saludos. Por aquí ya estoy viendo personas conectadas. Está Lucy López, a quien le extendemos un saludo. Ella está desde Brasil. Lucy, un saludo para ti enorme. Está La Contento, está Nicolás Prada, por aquí está Gerson Orellana, Jennifer García, Victoria Buitrago, Jenny Alejandra. Hay varias personas aquí conectadas con nosotros. La invitación es, uno, dejen sus preguntas, dudas, inquietudes, todo lo que le quieran preguntar a la doctora Adriana Martínez en la temática de la noche, que es post-COVID y la afectación directa que hay en concentración y memoria. Dos, compartan este enlace, ya que la doctora nos ha dicho que por lo menos uno de cada 5 pacientes que ha presentado el virus puede llegar a tener afectación directa de esta manera. Quiero aprovechar, doctora, para contarle algo, y es que yo estuve preguntando entre mis amigos y amigas cuáles fueron como esas sensaciones que tuvieron luego del post-COVID. No voy a dar nombres para las personas que me dejaron sus comentarios tranquilos, pero quiero contarle lo siguiente, doctora. Una amiga mía que ha tenido COVID en repetidas ocasiones me dijo lo siguiente, me dijo, Luis, yo me siento cansada, como más despistada, siento que mi miopía empeoró y me cuesta mucho más concentrarme y recordar algunas cosas que leo o hablé hace muy poco. Es como lo que ella me dice que ha venido sintiendo luego de 3 contagios aproximadamente. Y siente que la concentración no le ha funcionado muy bien, como que dice algo y después dice, ¿qué fue lo que dije? Doctora, en ese tipo de casos, digamos que uno podría atribuir todo esto al post-COVID, y si pudiéramos decirlo de alguna manera, ¿cuál podría ser como esa proyección del transcurso de lo que vendría la evolución de este tipo de síntomas del post-COVID? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es como ese escenario que se ve en consulta, por así decirlo? El escenario es abrumador, el escenario es abrumador porque todos estamos expuestos al virus, ¿no? Y se nos unen varias variables, ¿no? Digamos ahí, en ese caso, los cambios de memoria y la fatiga están muy descritos en asociación con el síndrome post-COVID, no es que sea un tema de moda, es que lo estamos viendo por epidemiología. Los pacientes acuden describiéndole a uno que se sienten muy cansados, muy fatigados después de la primera. Puede ser que la segunda infección ni siquiera síntomas respiratorios. Lo realmente llamativo es ese cansancio y la dificultad para desarrollar las tareas de la vida diaria. Ya no puedo abrir las cosas con las manos, ya no puedo hacer lo que antes hacía. Si antes hacía deporte, ocurre un desacondicionamiento físico, ya no tengo el mismo rendimiento en el deporte que antes hacía, o ya no tengo el mismo rendimiento para tomar decisiones en mi capacidad laboral, ya me siento lento para nuevos aprendizajes, ya no me siento seguro en las cosas que previamente me sentía, lo cual se vuelve un problema muy retador día a día. En cuanto a los cuadros neurooftalmológicos, los del ojito, sí es algo que le refieren a uno mucho los pacientes. Hay que ver que eso, si eso funciona como una neuroinflamación, los nervios están allí, todos los pares craneales. Y si es algo que le expresan a uno los pacientes día a día. Neuropatías, compromisos del trigémino, de los maxilares, superior e inferior, neuralgias, tosis, se caen los párpados, dificultades para mover los ojitos en el plano. Es muy frecuente el compromiso neuropático, polineuropático de uno o dos nervios, porque el virus es desafortunadamente muy neurotrófico, es muy ávido por el nervio periférico y ya ahora, después del tiempo, también sabemos que por el cerebro como tal, todo el sistema nervioso, tanto central como periférico, es un blanco por excelencia del virus. Y ahora lo que estamos observando es que debido a esa predilección o esa fascinación que tiene por el virus, por el sistema nervioso central, puede continuar tanto la inflamación que puede perpetuar y similar un síndrome posinflamatorio permanente. Doctora, frente a este tipo de situaciones que de alguna manera no estamos exentos, eh, si hemos tenido, digamos, que el virus en algún momento de nuestra vida, podríamos llegar a pensar que existe algún
tratamiento que nos ayude, existe algo que podamos hacer. Finalmente, a unas personas les dio de una forma mucho más agresiva que otras. Eh, ¿Existe algo que nos ayude? Porque también tengo otros comentarios que le voy a estar compartiendo en unos minutos. Y es que hay personas que, de hecho, me cuentan y me dejaron unos textos donde pues, la situación es mucho más compleja. Bueno, de hecho, aprovecho para contarle de una vez lo que me han dicho. Tengo por aquí un comentario en donde me dicen lo siguiente: doctora, después de las 2 veces que me dio COVID, ahora sufro muchos dolores de cabeza. Siento como si se me durmiera media parte de la cabeza, incluido un ojo. Además se me olvidan las cosas, estoy pensando en algo, me doy media vuelta y se me olvida lo que estaba pensando o lo que iba a hacer. Y también ahora me desconcentro muy rápidamente. Eso tiene solución, tratamiento, algo que se puede hacer. Obviamente, ¿qué sucede en estos casos, doctora? Bueno, ahí yo haría varias preguntas y es que las personas que son sensibles a esta persistencia de la inflamación también hay que tomar un dato y es la vacunación, ¿no? No hemos estado solo expuestos al virus, sino a la vacuna, ¿no? Entonces, lo que también describen ciertos artículos es que las personas que tienen más sensibilidad a presentar síndrome post-COVID pueden presentar también mayor reacción a ciertas vacunas. Entonces habría que mirar como líneas de tiempo en cuándo me dio la infección, cuándo me vacuné, cuándo me hice el refuerzo y en qué momento observo los síntomas, como para que la línea de tiempo me permita orientarme si es un síndrome post-COVID asociado con una infección aguda o una reinfección, una coinfección o vacunación, que es algo que también hay que plantear. Sí tiene un tratamiento, pero no un tratamiento como mágico de borrar lo que ocurrió. Desafortunadamente, pues el cerebro se inflamó y no hay un medicamento excepto los corticoides que desinflamen directamente el cerebro. Sin embargo, lo que describe esta revisión sistemática es que hay como un tipo de medicamento que se puede usar más la parte de rehabilitación y terapia cognitiva. Sin embargo, cada caso hay que individualizarlo, ¿no? No es lo mismo el deterioro cognitivo de un paciente mayor de 65, mujer con comorbilidades, al deterioro cognitivo de una persona de 25, 30 años que esté desarrollando otra actividad intelectual, porque a pesar de que el gasto energético sea el mismo, el 25% de todo el consumo diario, los requerimientos de actividades son diferentes para cada persona. Y pues en este término también incluiríamos otras partes, ¿no? Cómo está el soporte, cómo estamos haciendo el soporte de alimentación, de qué manera estamos también nosotros, ahora que está tan de moda todas las dietas que producen, que evitan la inflamación, qué tan inflamado está nuestro cerebro, acordémonos de la unión del intestino-cerebro, entonces de qué manera nuestro intestino también tiene disbiosis, permeabilidad vascular, SIBO, y de que esa manera, de qué manera está toda nuestra microbiota alineada con nuestro cerebro para protegernos de eso. Digamos que ahí habría que individualizar cada caso. Probablemente hay medicamentos dentro de la medicina alopática que nos permiten ayudar a todos estos casos, sobre todo la rehabilitación, pero también hay opciones en este momento a través de la medicina funcional que nos orientan a de qué manera unir el intestino con el cerebro y promover estos fenómenos antiinflamatorios a través de una correcta alimentación, que podría ser una herramienta muy interesante para usar y que tendría un efecto más constante en el tiempo, ¿no? Yo lo analizo mucho con el tema de la alimentación. Digamos que el tema de dieta me parece a mí como una palabra muy agresiva. Yo siempre pienso que hay que aprender cómo a comer y también cada caso es diferente. ¿Qué me inflama? Uno lo ve cuando come, ¿no? ¿Qué me inflama o qué me desinflama a mí? Y es algo que hay que aprender. De hecho, creo que esta es una muy buena oportunidad también para decir eso. Lo que la doctora nos acaba de decir es fundamental. Cada caso es individual. Eh, Cada persona es, por supuesto, un universo y un mundo completamente distinto al otro, y lo que le sirve a uno no le va a servir al otro. Así que qué bueno que esta sea la oportunidad también para decir que a través de la doctora Adriana Martínez uno puede encontrar, obviamente, todo ese tema de saber qué hacer, qué no hacer, qué estudios realizar para entender mejor lo que le está pasando a cada uno de ustedes en su cuerpo, en su cerebro, qué hacer, qué no hacer, vuelvo y le digo, porque a veces uno tiende a entrar a internet, doctora, y uno ve en YouTube 3 cosas que tienes que hacer para mejorar tu memoria luego del COVID.
Entonces ahí encuentra uno un montón de información que, vuelvo y lo digo, lo que le sirve a uno no le sirve al otro. Eh, Hay varias personas que se están conectando y a quienes les extendemos un saludo enorme. Hoy estamos hablando con la doctora Adriana Martínez sobre la implicación que tiene, o la afectación, mejor, que tiene la concentración, la memoria, tras el contagio del virus COVID. Tengo varias preguntas por acá, doctora, que me han dejado, que ahorita en un momentico pues vamos a estar resolviéndolas. Por el momento, todos ustedes, los que nos están viendo, tienen preguntas, tienen dudas, inquietudes, quieren saber más, por favor déjenlas ahí en el chat, porque no siempre tenemos la oportunidad de consultar a una persona como la doctora Adriana Martínez Pérez y que nos cuente un poco más. Así que sea esta la oportunidad para que aprovechemos y dejemos varias preguntas ahí. Por otra parte, doctora, usted al principio dijo algo que me pareció importantísimo, y es que el post-COVID también digamos que está relacionado con esos cambios anímicos. Eh, de un momento a otro uno puede pensar que está pasando por algún tipo de situación, comillas, muy grandes comillas, de pronto como de afectación mental, porque puede ser que ahorita esté bien, más tarde me siento como, no sé, como triste, como deprimido, como que quiero llorar, como que quiero... Uno podría pensar que luego del post-COVID, luego del COVID, puede suceder algo así. Es decir, mis estados de ánimo están disparadísimos. Sí, acordémonos que el mismo órgano que maneja las emociones, espérame un segundito, el mismo órgano que maneja las emociones, que es el cerebro, pues maneja también la inflamación. Y si estamos hablando que el cerebro, se me movió eso, que el cerebro está manejando la emocionalidad y que es un cerebro que se inflamó, es un cerebro que tuvo una infección, ese mismo órgano es el que maneja. Entonces, en ese orden de ideas, también va a estar afectado la parte emocional, probablemente va a tener dificultad para gestionar de una manera más eficiente los cambios de la vida, porque es el mismo órgano que tiene que hacer el mismo trabajo. Y el cerebro funciona a base de neurotransmisores, de dopamina, de serotonina, y si ese órgano se inflamó y tiene algo similar a una encefalitis por infección, va a tener dificultad para modular y gestionar las cosas de la vida diaria. Y eso se puede traducir en ansiedad, en ataques de pánico, en disforia, en síntomas depresivos y todo eso requiere apoyo, requiere una consulta, requiere que individualicemos el caso. Digamos que inicialmente no teníamos una información como tan clara de estos cambios, la observamos, ahora ya la información se ha acumulado en evidencia científica y no tenemos guías de manejo, pero tenemos ya como decantada la información. ¿Qué habría que hacer? Acudir porque yo siempre digo, si uno ya lee su cuerpo y sabe que las cosas ya pasó el tiempo de infección aguda y que requieren este apoyo, podemos hacer manejo individualizado, podemos manejar no solo medicamentos, una dieta balanceada, un estilo de vida saludable. Acordemos que ahora hablamos de lo que hablamos en una página, de que ahora no hay solo salud mental, sino salud ambiental. No solo comemos decisiones, sino también nos nutrimos de emociones, de palabras, del ambiente, ¿no? Pues hay cosas que también que están súper bonitas y de moda, que es la parte de los xenobióticos, todos estos tóxicos ambientales de los cuales también tenemos que irnos como nutriendo, ¿no? Estar más en contacto con la naturaleza, evitar los productos como prefabricados, evitar los contaminantes ambientales, alejarnos del PVA, de todo lo que tiene talatos, de los envases plásticos, y tratar de irnos hacia una corriente como una alimentación más orgánica para evitar la exposición como a tóxicos, organofosforados y organoclorados que están impregnados en los alimentos del día a día. Digamos que hay muchas cosas, hay muchas recomendaciones no farmacológicas que sí nos pueden hacer un gran impacto en nuestro estilo de vida diario y ambiental. Ya, doctora, tengo varias preguntas acá, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si una persona dice, yo fui asintomático, me contagié, no tuve ningún tipo de manifestación del COVID? En algún momento podríamos pensar que así usted haya sido asintomático, puede llegar a presentar todo lo que nos ha dicho: afectación en la memoria, afectación en la Sí, concentración. Ya lo dijimos, 1 de cada 5 pacientes con COVID
en ese momento dice, tengo afectación. O sea, así sea asintomático. Sí, sí, y es muy frecuente, sobre todo en los pacientes adultos jóvenes, ¿no? Que la principal causa de consulta es porque llega, realmente es como hilar hacia atrás, ¿no? Entonces comienzan a mirar antecedentes, desencadenantes, disparadores, y ahí es que hacemos como el hilo conductor. A veces no llegan tan claro diciéndome después del COVID, yo comencé a perder la memoria, sino llevo 5 meses, llevo 6 meses, como que no me funciona bien la memoria, como que me siento fatigado, no me siento la misma persona de antes. Entonces comienza, ¿cuándo te dio COVID? Ah, me dio hace como 5 o 6 meses, sí. Sí, me dio como en esa época. Entonces es como vamos hablando. Otro sí tiene muy claro el momento, un antes y un después. Hay una línea de tiempo de corte exacto en que sienten que pues su vida cambió. A pesar de que la infección no fue manejada intrahospitalaria, sí, sí hubo un cambio cognitivo que ellos observan, ¿no? Entonces están los dos casos, las personas que no notan y en la línea de tiempo observamos el disparador hacia atrás y las personas que sí lo notan, pero es muy frecuente, es una consulta diaria. Yo pienso que es un tema del cual tenemos que hablar y socializar porque tiene opciones de tratamiento, tiene cambios de estilo de vida que podemos manejar y tenemos que evitar esa neuroinflamación persistente. Hay en su página de Instagram, doctora Adriana Martínez Pérez, he encontrado, digamos que también, una gran cantidad de contenidos orientados, por un lado, hacia la alimentación, por supuesto, hacia el ejercicio. Yo me la paso como revisando cositas y la invitación es también para que las personas que estén con nosotros y quieran saber más, de verdad, en la página de la doctora van a encontrar muchas publicaciones, mucha información, sobre todo de una fuente confiable. Insisto, a veces uno encuentra en YouTube y en otras cuentas y en Google, todo es como prepárate y vete despidiendo de tus seres queridos, tranquilos. En la página de la doctora ustedes van a encontrar información de verdad científica muy interesante. La doctora nos estaba hablando hace poco de un estudio que salió hace poquito y pues digamos que ya hay información sobre esto. Doctora, me voy con preguntas en este momento. Tengo pregunta por acá de Jorge Catamí. Un saludo para Jorge. Dice lo siguiente, si un paciente se infecta cada periodo de tiempo, ¿puede disminuir exponencialmente su capacidad de memoria? Lo que pasaría, y es lo que nos describen en los artículos, es que lo que pasaría es que no rompe el círculo de la inflamación. Entonces, un cerebro que está persistentemente inflamado, entonces lo que va a pasar es que va a estar como persistentemente con esa encefalitis y al no corregirse esa inflamación, sí se va a ver más deteriorada su memoria, ¿no? Porque entonces uno siente que, como cuando uno le pasa una gripa, como que siente que no es, pero a los 5 días ya se recupera totalmente. Pero si me da una gripa, luego otra gripa y sigo engripado o sigo con la inflamación, así no sea en mi vía respiratoria, pero mi cerebro sigue inflamado, yo voy a seguir con el problema de memoria. Y puede ser que yo no vea que esté entrando en una demencia como tal, pero no voy a volver a como estaba antes. Y para mí funcionalmente tiene una afectación importante en mi calidad de vida. Entonces sí hay que romper con ese tipo de círculo de inflamación. Otra pregunta, doctora, que está, bueno, está, no sé, qué relación haya. Y es que por aquí me están diciendo, luego del contagio he notado que el cabello se me está cayendo, a tal punto que ya tengo un sector que considero que está calvito. ¿Será que tengo alopecia o es un factor del COVID? ¿Es posible que el cabello se nos caiga? Sí, digamos, ahorita también está muy de moda hablar del eje cerebro-intestino-piel, ¿no? El cerebro se forma con la piel de un área que se llama el neuroectodermo, entonces desde el neurodesarrollo están muy junticos. Y sí sabemos que en momentos de estrés muy agresivos, las personas pueden tener lo que llamamos alopecia, ¿no? Que son las áreas como de calvitos que me pueden salir. Puede ser la más frecuente que todo el mundo habla es el efluvio telógeno de las madres que acaban de tener bebé, que después de la gestación, cuando ya tiene el bebecito, pues se cae el cabello. O después de una infección severa, una infección muy agresiva en el cual el cerebro responde con una infección generalizada, también puede tener un área. Pero si además hay un estrés persistente, pueden comenzar a aparecer alopecias que se llaman alopecias areatas, que son como alopecias anulares, que se pueden ir encontrando en la piel y eso habla de un fenómeno inflamatorio. Ok, por aquí están diciéndome, sí, a mi hermano también le pasó lo mismo. Y Es que bueno, dame un segundo.
al parecer es, pues, digamos que este live no busca asustar a nadie, por supuesto que no, porque a veces uno dice, Dios mío, me va a pasar algo así. No, tranquilos, lo importante, lo que les decía, es qué bueno que tenemos el respaldo y el conocimiento de la doctora Adriana Martínez Pérez, neuróloga, epileptóloga, conoce muy bien de ese tema y está muy bien que nos empecemos a datear con información realmente de una fuente confiable. Entonces, ante cualquier cosa, escriban. ¿Sí? Tengo por acá más preguntas. Si hay cambios emocionales después de la infección, ¿estos cambios pueden potencializarse en las mujeres que suelen tener síndrome postmenstrual? Sí, sí, porque ahí tendría más cambios hormonales. Sin embargo, lo que hablamos, ¿no? Habría que individualizar. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que la salud mental es una prioridad y que no se vuelva así como un eslogan de campaña, pero sí, no hay nada más importante que la salud mental. Yo pienso que los colegas que han tenido que batallar muchísimo este síndrome post-COVID son los colegas psiquiatras. Ahí está, en sus manos está la salud mental de toda la humanidad que ha sido muy afectada en este momento. Entonces yo siempre les recomiendo, si uno siente como cuando tus zapatos te apretan, si tú sientes que no te sientes bien anímicamente, hay que acudir con los profesionales, ¿no? Yo pienso que una visita con un psiquiatra es una señal de autoestima muy grande, ¿no? Yo siempre les explico a mis pacientes lo mismo que te decía, ¿no? En el mismo órgano están las emociones, es el mismo que controla el movimiento, el amor, la frustración, el pensamiento, la aritmética, la sensibilidad. Entonces, si este órgano está inflamado, pues las emociones se afectan, ¿no? Probablemente los abordajes vayan al mismo lugar, que es controlarlos y evitar que progresen las condiciones. Pero es que yo les explicaba a mis pacientes, no hay nada más malo que uno sentirse bien pero estar triste y aburrido, es decir, y una prioridad es tener salud mental. Sí, no, no hay nada más importante que gestionar nuestras emociones y que haya una orientación profesional para el tema. Ok, me voy con otra pregunta, ya que nos quedan algunos minutos más de ese live. Y es que Lucy López nos dice lo siguiente, si sabe ya si estos problemas de memoria post-COVID son permanentes o temporales. Uy, qué buena pregunta. ¿Será que tendremos que aprender a vivir con eso, doctor? Pues los seguimientos no son tan largos como para de responder que tenemos seguimientos a 5 o 6 años, ¿no? Lo que sabemos es lo recientemente la infección. Tenemos una infección desde el 2020. Quiere decir que podemos tener seguimientos a 1 año y ya podemos aumentar seguimientos a 2 años. Lo que dicen estos seguimientos es que mejoran al manejo médico, que responden y responden a la terapia de rehabilitación cognitiva. Entonces, sí, pienso que el tratamiento a tiempo y acudir a tiempo profesional que pueda orientar y gestionar tanto medicación como estilo de vida saludable y apoyarnos también en nuestros colegas psiquiatras para el manejo de la salud mental. Yo pienso que se puede salir del problema de memoria. Lo importante es no normalizarlo, ¿sí? Yo siempre les explico a mis pacientes que hay dos enfermedades en neurología que nadie le para bolas. Y uno es el ronquido, que a todo el mundo le parece pues normalísimo. Y dos es los cambios de memoria. No es que a mí también se me olvida lo mismo, a mí ayer no sé qué. Entonces normalizar los cambios de memoria no está bien, como la violencia. Entonces no debemos normalizar el ronquido ni los cambios de memoria y mucho menos la violencia. Yo pienso que nos acostumbramos a normalizar ciertas cosas que no se deben normalizar y eh, pasar por alto. Yo les recomiendo acudir. Tenemos opciones terapéuticas, tenemos opciones de rehabilitación, tenemos estilo de vida que podemos dar. Ya la evidencia es más robusta para darnos ciertas indicaciones, ya conocemos series de pacientes. Puede ser que inicialmente esta información era muy de series de casos, ya no, ya tenemos más información para dar mejores indicaciones. Sí, creo que es muy válido, por supuesto, todo lo que dice el doctor es algo que apenas y estamos, el mundo médico está conociendo y también desde las distintas áreas del sector salud, neurología, obviamente también psiquiatría y todo, otras áreas están respondiendo a muchas cosas y están compartiendo estudios. Live ambientado por ambulancia, no sé si lo escucharan, pero bueno.
Doctora, por aquí tengo algunos comentarios y le queremos enviar un saludo a Zoraida. Ella dice, buenas noches, pues conozco a la doctora Adriana, soy su paciente y la puedo recomendar. Zoraida, muchas gracias. Qué bueno que también podamos tener mensajes de recomendación. Buenísimo, eso me parece maravilloso. Tengo más comentarios, doctora. Por aquí Jennifer García, saludos para Jennifer a esta hora de la noche. Dice, yo perdí el olfato por el COVID, aún no lo recupero totalmente. ¿Se recupera del todo? Pues lo que yo he visto es que también hay terapias de rehabilitación para la parte de la anosmia, la parosmia, ¿no? Hay, digamos que depende del grado de severidad del compromiso. También estuve revisando ciertas secuelas neurológicas de los nervios craneanos, depende más de la severidad. Requiere rehabilitación y entre más rápido se acuda a estos procesos de rehabilitación, pues mayor tasa de respuesta hay. Es como no, yo sé que a veces no tenemos las mejores respuestas, uno quisiera que tuviéramos borradores mágicos, que fuéramos allá y quitáramos ciertas secuelas. Probablemente hay algunos casos en la que el nervio o el bulbo olfatorio se inflamó tanto que la respuesta no es tan positiva como uno quisiera, pero en la mayoría de los casos tienen una respuesta, aunque sea leve, de mejoría. Bien, voy con un par de preguntas más y ya vamos cerrando nuestra sesión de la noche. Por el momento, John Urquijo dice saludos a la doctora Adriana desde Ocaña, norte de Santander. Nos deja por aquí un mensajito para la doctora. Mayerly 1013, saludos para Mayerly. Ella nos dice, ¿la migraña crónica puede ser una secuela post-COVID, doctora? La verdad es que sí vemos la cefalea o el dolor de cabeza como un síntoma frecuente en el síndrome post-COVID, por lo que hablamos de la inflamación persistente. Y también vemos de otra manera que pacientes que previamente ya tenían migraña como diagnóstico o algún tipo de cefalea clasificado como primaria, en que pues desencadenan más episodios, ¿no? Sí, es muy frecuente. El dolor de cabeza es un síntoma muy frecuente por lo cual los pacientes acuden a control después del COVID. Y si lo ven como en un punto específico, después del COVID se me disparó este dolor de cabeza que yo antes no tenía. Y también lo explican a través del fenómeno neuroinflamatorio y de hiperinflamación que se viene presentando. Pero igual tenemos también opciones terapéuticas, lo que siempre les recomiendo es individualizar cada caso para que podamos ofrecer la mejor opción terapéutica para resolver el problema. Perfecto. Doctora, ya como para ir cerrando un poco nuestro live a esta hora, existe, por ejemplo, no sé, uno podría decir, claro, estoy teniendo fallas de memoria, de concentración, y he escuchado que, por ejemplo, eh, consumir pescado me va a ayudar. El consumo de omega 3, mejor dicho, he escuchado y me lo dijeron que eso le funcionó a Pepito y a otra persona. ¿Qué pasa ahí? Porque la gente dice, estoy perdiendo memoria, voy a empezar a consumir cosas que fortalezcan mi memoria, pero hay una inflamación. ¿Ahí cómo se maneja esto, doctor? Yo pienso que sí, que los pescados con omegas funcionan para la memoria, sea post-COVID o no post-COVID. Sin embargo, digamos, ahora hay muchas cosas interesantes que cuando uno comienza a revisar hasta de pescados, se encuentra sorpresas, ¿no? Parte del problema de los pescados y nuestra población es la contaminación del agua. Entonces, digamos que yo antes era mucho más laxa cuando mandaba a todo el mundo a comer pescado hasta que comencé a leer mucho. Pues mucho no, comencé como a hacer una revisión más rigurosa del tema. Y el problema actual, digamos, en Colombia o en ciertos lugares es que tenemos algo que se llama minería ilegal, hay contaminación del suelo, también hay hidrocarburos en las personas que vivimos cerca a oleoductos o a refinerías. De manera accidental o también de manera ilegal se puede encontrar contaminación del agua. Eso ocasiona que tengamos metales pesados, mercurio, que se van comiendo los pescaditos uno a uno, además de la contaminación del agua, y eso hace que probablemente nuestros pescados no estén tan exentos de contaminantes. Entonces habría que mirar, digamos, obviamente que son escenarios ideales, ¿no? Digamos, uno no puede recomendar mandar a comer salmón a todo el mundo porque pues imagínate, qué es cuando uno lee dieta o recomendaciones nutricionales hablan de los que tienen más omega, los pescados azules, que entonces conseguir alimentación de pescados salvajes, es decir, pescados que no estén expuestos a eso, y dónde uno consigue estos pescaditos que no están expuestos. Entonces, digamos que hay que hacer un equilibrio, ¿no?
También pienso que y también hay que hacer un equilibrio entre lo que uno consume y las cadenas de productores locales. Entonces habría que buscar, me parece a mí una buena opción, esta trucha salmonada que el riesgo, costo, beneficio es más accesible y buscarla en un lugar que uno conozca, que sea más o menos como cuando uno habla de los huevos criollos, que sean criollitas, que no estén bajo mucha exposición a químicos, a tóxicos y que se desarrollen su vida como de una manera menos expuesta a tóxicos, ¿no? Digamos que es algo como que yo busco recomendarles a mis pacientes porque pues hay que también ver el tema de la canasta familiar. Uno no le puede recomendar a todas las familias que vayan y coman salmón porque pues es un tema difícil, pero sí se pueden hacer recomendaciones más viables, más aterrizadas de la trucha salmonada, que es una muy buena opción en nuestro país. Hay buenos cultivos de este tipo de pescados y si nos darían los nutrientes adecuados para nuestro cerebro, sí recomiendo el consumo de pescados, teniendo la salvedad del conocimiento que hay lugares específicos donde los ríos están muy contaminados, donde tenemos agua muy contaminada y probablemente nos sirva en ese orden de ideas no solo verificar de dónde compramos el pescadito, sino tener buenos filtros de agua en nuestras casas, porque desafortunadamente no solo en las cuencas de río pueden haber las contaminaciones, sino también pueden llegar a las áreas urbanas. Ok, entonces recomendación para que vayan tomando nota ahí. Doctora, un comentario que le están dejando, Lucy López dice, gracias, doctora Adriana, eres muy clara y objetiva en tus explicaciones, comentario que nos llega a esta hora de la noche. Una pregunta más que nos deja Janis CB, un saludo para Janis a esta hora de la noche, dice, ¿la ansiedad puede ser un síntoma post-COVID? Ya hablamos de eso, doctora, pero para que respondamos rápidamente a las personas que se acaban de conectar. ¿Ansiedad, resultado de síndrome post-COVID? Sí, la ansiedad puede ser una expresión del síntoma post-COVID y es importante también tratarla porque hasta que uno no tiene ansiedad no sabe lo complejo que se le puede volver a uno el día a día, tomar una decisión sencilla se puede volver una tortura para un ser humano, entonces sí, y hay maneras de tratarla, lo que siempre digo, la salud mental debe ser una prioridad para todos. Perfecto. Doctora, a esta hora de la noche, recomendaciones para las personas que en este momento dicen, sí, hombre, yo tengo pérdida de concentración, pérdida de memoria, ¿qué podrían hacer de pronto desde sus casas antes de empezar, digamos que a decir, voy a consultar a la doctora Adriana, ¿qué podríamos hacer entonces desde casa inicialmente? ¿Rehabilitación de qué forma? Bueno, algunas recomendaciones generales que nos puedan dar luces a esta hora de la noche. Sí, yo siempre hablo de la estimulación cognitiva más allá de la rehabilitación que tenga que ser con una terapia cognitiva específica, retar el cerebro, ¿no? Tratar de aprender algo, no, es algo tan sencillo, si vas a ver una peli, pues mírala en otro idioma, trata de esforzarte, o si quieres fortalecer o algo, te gustan los sistemas, pues trabaja en ello. Cualquier aprendizaje nuevo, así nos cueste trabajo, le genera un reto al cerebro y esos procesos nuevos le pueden ayudar a que haya regeneración cerebral, ¿no? Porque hablamos de la plasticidad cerebral. Entonces, cualquier nuevo aprendizaje nos ayuda, tan solo a aprender una nueva oración, o ver las noticias, o tratar de memorizar, no sé, los cambios de la bolsa hoy. Cualquier detalle que genere aprendizaje, fijación y memoria nos puede ayudar a cualquier edad, en cualquier momento de la vida, ¿sí? Cualquier nivel de entrenamiento nos ayuda, o sea, si sean colores, canciones, lo que le llame a uno la atención. Ok, recomendaciones para que trabajemos en casa de alguna manera. Esto nos va a ayudar muchísimo para las personas que han tenido COVID y hoy por hoy me cuentan que tienen como problemas de concentración y memoria. Doctora, pues antes de despedirnos, dos recomendaciones muy sencillitas, por ejemplo, para el tema de alimentación de cotidianidad. A veces uno dice, no sé, yo voy a comer más espinacas porque es que esto le funciona a mi cerebro, lo leí en internet. Pero, ¿qué podríamos decirle hoy a las personas, además de que consulten su página, porque hay un montón de información que debamos tener como día a día? Hemos dicho dos cosas que no puede pasar el día sin que usted haga esto. La primera que les recomiendo yo es el consumo de agua de una manera adecuada. La hidratación es súper importante.
La segunda es que ojalá el agua sea filtrada y que evitemos los contenedores de plástico, que pasemos a contenedores libres de PVA y de talato. Digamos, sería la primera recomendación, el agua y la hidratación, que sería algo como que ya sería como un cambio de estilo de vida. En cuanto a alimentación, siempre les recomiendo a los pacientes los arándanos. Digamos, aquí los arándanos son frutos silvestres que están no son de estación, se consiguen todo el día, entonces los arándanos podrían funcionar muy bien. Otra cosa que no les agrada mucho, pero es que además es súper económico, es el brócoli. El brócoli funciona muchísimo para el cerebro, entonces otra recomendación, comer brócoli diariamente ayudaría bastante. Y ya seguiríamos con los pescados. Entonces es una opción que podríamos aterrizar más allá del salmón, sería la trucha salmonada, que costo-beneficio nos podría funcionar muy bien en una dieta balanceada. Perfecto. Pues, doctora, yo siento que aquí podríamos seguir hablando varias cosas, haciendo un montón contándole a la gente, sacando conclusiones de los estudios que la doctora, por supuesto, ha realizado y todas las investigaciones que ha leído sobre la afectación que tiene la memoria y la concentración luego de contagio por virus COVID. Eh, Sin embargo, pues también entiendo que los compromisos de la noche y un montón de cosas luego de un día tan ajetreado laboralmente, pues han hecho que también nuestro live vaya llegando a este final. Por aquí Marta Rueda nos dice, excelente, gracias Adrianita. Es el comentario que nos deja Marta Rueda. Y por mi parte, doctora, de verdad, muy agradecido con usted, muy agradecido con todos estos conocimientos. Eh, Debo decir que la información de su Instagram me parece fundamental. Entender lo que está pasando en el cerebro es fundamental, ya que es el director de orquesta de esto llamado cuerpo. Y saber lo que ha pasado después del COVID creo que nos ayuda a todos a entender mucho mejor qué hacer después de un contagio. Así que, doctora, de verdad, gracias por acompañarme en esta noche y ojalá más adelante podamos volver a charlar así en vivo. Muchísimas gracias por la invitación. Hace rato que estábamos con el tema. Gracias, también aprendí muchísimo y creo que ya vamos llenándonos como una información más robusta para dar buenas indicaciones a todos. Por favor, no normalicemos los cambios de memoria ni los de ánimo. La prioridad es nuestra salud mental y manejar la inflamación de nuestro cerebro y estamos para ayudarlos. Doctora, ¿cómo la podemos encontrar? Además de sus redes sociales, ¿hay algún número telefónico en donde podamos decir, si se puede, doctora, realmente un teléfono consulta, No, claro, doctora, por ahí no, hay el un teléfono. live, ¿será que la Sí, puedo consultar? sí, nuestro teléfono directo es 607-683-2657. Nosotros estamos ubicados en Fuscal, en el centro médico, también si quieren una cita presencial, pero podemos también eh, hacer citas virtuales en cualquier parte del mundo. El COVID también nos lo enseñó, entonces podemos ofrecer también teleconsulta y orientarlos desde cualquier manera. Doctora, buenísimo eso. El tema de teleconsulta hoy por hoy me parece lo máximo. Pues bueno, doctora, y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en estos casi una hora completa, hablando sobre COVID y la implicación directa y la afectación que se hace en concentración y memoria. Ahora sí, los dejamos para que tengan un resto de noche y feliz descanso. Doctora, muchas gracias. Que esté Que bien. estén bien, buenas noches a todos, muchas Chao, gracias. doctora.